o un objeto que sobrevivió al paso de los años. Y entonces ocurre algo inesperado. Ese objeto deja de ser una cosa, se convierte en recuerdos, en emociones y en pequeñas puertas hacia aquellos momentos que creíamos perdidos. La infancia, una persona que ya no está. Quizás nunca coleccionamos objetos, quizás coleccionamos historias, fragmentos de quienes fuimos. En una ciudad caótica y en constante cambio, existen personas que dedican su tiempo a buscar, preservar y compartir esos fragmentos. Entonces, eh, empezamos a trabajar a la escritura. Primero el pintar de las banderas y luego trabajamos la escritura del nombre de la bandera del país. Entonces, empezó el niño a querer, ya le digo, vamos a escribir esto, se escribe así, porque él sabía leer, pero no lo escribía. Entonces empezamos a jugar con los nombres de los países. Cuando le gustó a escribir, él empezó a escribir y sobre todo con placer, ¿no? Que eso es lo que necesitamos, que el niño disfrute lo que hace. Entonces, por ejemplo, acá vemos una estrategia. Buscar qué es lo que el niño le llama la atención, le interesa, le motiva para trabajar de esa manera lo que se requiere con ese niño. Yo sé que a veces trabajar con un niño con dos en consultorio es diferente que trabajar con 2 o 3 niños neurodivergentes y con 20 niños neurotípicos. Lo entiendo. Pero ahí viene el tema de poder comprender que hay niños, que hay estrategias que nos van a servir para todos los niños y va a estimular a los niños con neurodivergencia. ¿Bien? Entonces, es importante comprender que ya no es que este niño, ¿qué le pasa? Sino, ¿qué me viene a desafiar? ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿No? Este niño va a ser una opción de aprender. Este niño me va a enseñar nuevas formas de aprender. La educación inclusiva exige competencias técnicas, sí, pero sobre todo exige mucho ser docentes, esa ser un de parte de nosotros. Ponernos en el que, ¿qué me gustaría si este niño o esta niña es mi hijo, mi sobrino, mi sobrina? ¿Qué me gustaría que como docente le dé su profesora? Y en función a eso también empezar a trabajar, ¿no? Eh, nosotros como docentes vamos a tener este punto de estar muy conectados con los niños, con los padres. Muchas veces los padres van a venir y vamos a ser nosotros quienes apoyemos, quienes emocionalmente contengamos
a estos padres que llegan con un mundo de preguntas y que no saben qué es lo que pueden hacer ellos. Entonces, nos toca ser nosotros los docentes que vamos a contener, porque vamos a ser uno de los primeros que nos vamos a dar cuenta que hay algo en la que vamos a poder trabajar. ¿Bien? ¿Qué podemos mencionar, ¿no? ¿Qué herramientas podemos tener en el aula para poder lograr esta inclusión? Primero vamos a ofrecer diferentes formas de aprender, ¿ok? A través de los sentidos, a través del movimiento, a través de las sensaciones sensoriales. Muchas veces no necesitamos que nuestros niños estén necesariamente sentados. Inicial debería de ser las aulas sin mesas para que los niños puedan explorar, aprender a través de la experiencia sensorial. Esta forma diferente de aprender nos va a permitir también ver que los niños tienen características, tienen intereses y de acuerdo a sus intereses y sus características, los niños van a aprender de una forma diferente. Bien, entonces, luego es importante aprender también que tenemos que ser flexibles con respecto a la metodología. No hay una sola metodología. Nosotros como docentes tenemos que ver qué niño es visual, qué niño es auditivo, qué niño es kinestésico. Visual, podemos ver una diversidad de información visual. Tenemos tanto en material concreto como ahora vemos que tenemos la posibilidad de hacer a través del Canva, a través de muchas plataformas virtuales podemos hacer video, podemos hacer una forma diferente de enseñar. Otra forma es a través del tacto propiamente, ¿no? Los niños necesitan jugar, tocar, percibir, estimular todos sus sentidos para lograr el aprendizaje. Por ejemplo, algo que sucede mucho, ¿no? Un niño que le incomoda algo. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso es importante saber qué le llama la atención, qué no le gusta. Podemos ir trabajando a la par algo que le gusta mucho con algo que le incomoda. De esa manera compensamos y vamos logrando que esta incomodidad sea menos incómoda para los niños, ¿ok? No se trata de que el niño simplemente se le aísla de lo que le incomoda, es ayudarlo a que comprenda que esta incomodidad puede ser manejada, puede ser trabajada desde otra óptica. Bien, entonces es importante observar la flexibilidad metodológica que podamos tener, ¿no? ¿Qué estrategias de regulación emocional podemos tener? Un lugar donde, por ejemplo, un rincón de calma, ¿no? No es que el niño va castigado como antiguamente, anda a ese lugar para que pienses o para que estés tranquilo, para que no me fastidies. No, es un lugar de calma en donde ellos pueden tener un conjunto de experiencias sensoriales que le ayuden a calmarse, a estar tranquilo. Eh, Lugares donde él pueda mecerse, donde ellos puedan tocar, donde puedan escuchar de repente música suave, vibraciones que le permitan. Y no necesitamos un lugar muy amplio, en una esquinita, en un lugar, pero que nos permita a los niños lograr esa calma, esa tranquilidad que se requiere para poder continuar, ¿no? Hay estrategias, por ejemplo, para calmarlos. Nos podemos sentar en el piso con ellos, sentarlos a ellos y hacerlos como especie de una bolita, ¿no? Acomodarlos así y contenerlos emocionalmente. Nuestra respiración es importante. El movimiento es importante. Cuando mecemos a los niños o el niño se puede mecer y la calma de nuestro corazón
hay una zona en el cerebro que es de las neuronas espejo que ayudan en los procesos de aprendizaje y también en los procesos de calma, de regulación emocional. Entonces, si nosotros le decimos a un niño que está en crisis, cálmate, tranquilo, y nosotros nos alteramos, entonces el niño va a percibir esta sensación de incomodidad, esta sensación de que no me puedo calmar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Si el docente no se puede calmar, imagínate ellos como pequeños o como adolescentes, cómo van a aprender a calmarse. Entonces, es importante nuestro tono de voz, el ritmo cardíaco que nosotros tenemos, ¿no? Si estamos fastidiados, incómodos, nuestro niño va a sentir esa sensación y por ende va a ser más difícil calmarse. Entonces, nuestro ritmo cardíaco es importante, nuestra respiración es importante. Por ejemplo, una técnica que se debe de trabajar permanentemente con nuestros niños en general es las técnicas de relajación, de respiración consciente, ¿no? Poder inhalar, contener y exhalar suavemente. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a regular nuestras emociones. Si nosotros queremos trabajar esta técnica cuando el niño está en crisis o cuando el adolescente está en crisis, no nos va a entender, porque en ese momento su cerebro está en alarma, está en alerta y por ende calmar no es una opción en ese momento. Es como que están frente a un peligro. Entonces, mi cerebro no se va a calmar frente a un peligro porque yo tengo que estar activa para poder ver solucionar este peligro, ¿bien? O huir o defenderme de esta situación peligrosa, ¿bien? Entonces, si nosotros automatizamos en el cerebro de nuestros niños la estrategia, por ejemplo, de respiración consciente, de técnicas de visualización, entonces vamos a lograr que el niño cuando esté en crisis pueda calmarse a través de, inclusive, solamente haciéndolo nosotros sin indicarles. Les comento una experiencia. Tengo un paciente, niño con TDAH, y al inicio entraba en crisis con mucha frecuencia, se frustraba y empezaba a gritar, a tirar cosas, ¿no? Entonces, bueno, para esto nosotros empezamos a hacer técnica de respiración. En la primera sesión, le digo, vamos, te voy a enseñar, vamos a respirar de una forma. Yo ya sé respirar y no quiero respirar. Entonces le digo, ok, vamos, entonces mira que le empecé a enseñar, ¿no? De otra forma la técnica. Entonces, y todas las sesiones las hacíamos 2 veces en la sesión, al inicio y al término de la sesión. Después de 4 o 5 sesiones, ya el niño ya no necesitaba yo decirle vamos a respirar, simplemente yo empezaba y él automáticamente empezaba a respirar. Un día entra en crisis y empieza a gritar, a incomodarse, porque lo que estaba haciendo no le salía como él quería. Bien, entonces entran en crisis con facilidad porque les falta madurar el tema de la regulación emocional. Y empieza a entrar en crisis y le digo, vamos a respirar. Y empieza a gritar, yo no quiero respirar. No le dije nada y yo empecé a respirar suavemente, bajar mi tono de voz, alargar mis palabras y empecé a respirar. Él empezó, conforme yo fui respirando, él fue bajando su ritmo cardíaco, su expresión del rostro cambió y empezó a respirar junto conmigo. Entonces, esta, por ejemplo, es una estrategia, pero no podemos usar esta estrategia cuando el niño está en crisis si es que no se ha automatizado. En este caso, él me siguió la técnica porque ya estaba automatizada. Entonces, simplemente la repitió de forma automática. Entonces, es importante aprender a enseñarles a los niños estas técnicas 1 o 2 veces en sesiones de clase todos los días. Cuando se requiere esta estrategia, la hacemos y el niño automáticamente va
a tranquilizarse. Vamos a ir viendo que no todos los niños les funciona la técnica 4-4-4, tenemos 5, 7, 8, hay diferentes técnicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el triángulo, tenemos, o sea, una forma de mostrar las técnicas, por ejemplo, tenemos el arco iris, ¿no? Entonces, que el niño va pasando su dedito, o sea, hay diversas formas de presentar estas técnicas que el niño le va a servir para poder regular, ¿no? Y con un niño ya más tranquilo podemos conversar de manera en el que él sienta que va a ser escuchado, ¿no? Entonces, una comunicación positiva. No es, ¿por qué estás gritando? Porque el niño a cierta edad no va a poder explicarnos el por qué, pero sí puede explicar qué te incomodó. Bien, entonces, en lugar de preguntarle al niño, ¿por qué lloras? ¿Qué te hizo incomodar para llorar? ¿No? Entonces, cambiamos la pregunta para que el niño pueda explicar. Entonces, ahí le damos pie a que le explique lo que le está incomodando. Bien. Luego, es importante, por ejemplo, que ellos comprendan que hay lugares en los que pueden gritar, por ejemplo, en el patio podemos gritar, dentro del aula vamos a escuchar, vamos a conversar en un tono más adecuado. Si necesitamos calmarnos, vamos a poder ir a un espacio donde nos vamos a poder calmar, ¿bien? Entonces, valoramos de esta manera el respeto a los compañeros van a respetar la situación en la que él o ella se encuentra y de esta manera vamos a comprender que todos vamos a estar comprendiéndonos, respetándonos, ser empáticos, ¿bien? Entonces, es un trabajo también que hay que realizarlo con los padres de familia. Es muy importante escuchar a los padres de familia, cuáles son sus necesidades, qué podemos nosotros apoyar, ¿no? De repente, mire, estamos trabajando tal técnica acá, nos resulta, o los padres, profesor, estamos trabajando esta técnica con él, me han mandado este cuadro para trabajar, entonces se puede trabajar. Lo que nosotros nos resulta en el aula, poder compartirlo con los padres lo que les resulta en casa, compartirlo en el aula, de esta manera va a contribuirse a que el niño pueda estar más tranquilo, poder estar más atento, poder terminar sus actividades de acuerdo a sus necesidades, sus intereses. Bien, entonces, vamos a ver qué qué importante es qué importante es todo mm, nuestro papel, nuestro rol como docentes. Bien, entonces, tanto en los aspectos cognitivos, emocionales, sociales, vamos a tener un papel muy importante en nuestros niños, en nuestra aula y por ende en nuestro Perú. Bien, ahora vamos a dar pase a la tribuna a Mautina y vamos a escuchar algunas preguntas Miss, ¿cómo para... está? Miss, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, Miss, mire, justo aquí tenemos alguna pregunta de nuestros estudiantes. El estudiante Rafa menciona, ¿cómo podemos enseñar a un niño con TEA sin descuidar al resto de niños de un aula de aproximadamente 30 niños? ¿Qué se puede hacer? Adelante, Miss. Ok, eh, mira, se entiende que esta situación para nosotros como docentes es una situación bastante complicada. Queremos ayudar al niño con TEA, queremos sacar adelante al niño con TEA, pero tenemos 29 niños más. Entonces, con respecto a eso, vamos a tener que tener en cuenta que cada niño, o sea, tenemos 30 niños con diferentes formas de aprender.
Entonces, dentro de estas formas de aprender, también va a estar una de las formas de aprender del niño con TEA, ¿ok? Entonces, es importante observar qué es lo que le llama más la atención al niño con TEA, qué es lo que podemos captar, qué intereses, qué necesidades tiene, y de acuerdo a esto, fortalecer específicamente estas situaciones para nuestro niño con TEA. Bien, les mencioné, por ejemplo, el tema de este ejemplo, ¿no? Ver qué le interesa y de repente establecer las características, lo que vamos a enseñar, pero dirigiendo de repente algo más específico a este niño que le llama más la atención. Bien, entonces sé que es un gran reto para nosotros como estudiantes, como docentes, como futuros docentes, pero también sabemos que tenemos las posibilidades de lograrlo. Bien, entonces, si el niño con TEA se mantiene atento, porque también hay una, de repente, necesidad específica y pedir que tenga una maestra sombra. Eso también es importante, ¿no? Hay niños que requieren y es importante que los padres lo comprendan también. Bien, espero haberte aclarado un poco lo que la pregunta, Rafa. Excelente, Miss. Tenemos por aquí otra pregunta de nuestro estudiante Giancarlo Segundo García, que pregunta lo siguiente: ¿qué estrategia didáctica puedo usar en el aula para un niño que tiene autismo moderado? Adelante, Miss. Ok, ¿qué estrategia? A ver, vamos a ver. Es importante que comprendamos que los niños primero hay que ver si es que, cuáles las necesidades que él tiene, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que el niño necesita una organización. Los niños con TEA necesitan una estructura muy organizada. Eh, Tienen que tener, por ejemplo, agendas visuales. Tenemos, este, a ver su micrófono, por favor. Tenemos que tener en cuenta que ellos necesitan una estructura. Entonces, por ejemplo, pictogramas que contribuyan a que ellos tengan un orden, una estructura. Los pictogramas, las actividades bien establecidas, bien organizadas, van a reducir la ansiedad en los niños con TEA. Trabajar esto de la organización nos va a permitir que el niño tenga, o por ejemplo, si muchos estímulos visuales de repente les altera, buscar un lugar donde el niño pueda tener un lugar de calma, ¿bien? Mantener ciertos espacios libres de sonidos o mucho estímulo visual donde él pueda sentirse más seguro, ¿bien? Luego, etiquetar, ¿no? Ellos necesitan mantener este orden, para fomentar su autonomía. Luego es importante las instrucciones claras, ¿ok? Si le damos indicaciones, pero con un lenguaje de repente muy largo o palabras en las que de repente a veces decimos una cosa, pero el niño puede interpretar. Entonces es importante frases cortas, específicas, en orden, que le va a permitir evitar, por ejemplo, lenguajes figurados, porque ellos no los van a comprender, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, empezar con sistemas basados en imágenes, apoyos aumentativos, que le va a permitir el orden, ¿bien? Luego es importante, por ejemplo, comprender que ellos van a ir a un tiempo, a su tiempo. Entonces hay que darles un tiempo un poco más largo, de repente disminuirle las actividades para que él pueda darse el tiempo necesario en hacer.
De repente al resto de los niños se le da 3 actividades y a él se le da una y luego se le puede dar otra, ¿no? Entonces es importante separar una actividad en varios tiempos para que sea más organizado. Luego, la regulación sensorial es sumamente importante para ellos. Anticiparle lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ¿no? Cuando el reloj esté el palito grande en tal y el palito chico en tal, vamos a en la hora de la lonchera, ¿no? Entonces, evitar la sobreestimulación sensorial para que ellos se sientan un poco más tranquilos, ¿no? La anticipación es sumamente importante. Herramientas de autorregulación que le van a permitir disminuir la ansiedad. Juguetes sensoriales que le van a permitir expresar, manipular para poder canalizar esta energía, esta sensación de incomodidad, ¿no? Luego vamos a ver también anticipación, enfocar sus intereses, sus necesidades, como ya lo mencioné hace un momento, ¿no? Comprender su historia social y familiar para que de alguna u otra manera esto también nos sirva para indicadores para poder lograr en el aula. Bien, espero haberte aclarado. Excelente, Miss. Pasamos a la siguiente pregunta de nuestra estudiante Lourdes Torre Tamayo, que consulta lo siguiente. ¿Qué metodología se puede aplicar para mejorar la atención, concentración y conducta de los estudiantes de educación básica regular y educación básica especial? Adelante, Miss. Listo, vamos a ver. Vamos a ver que hay técnicas de modificación de conducta que se pueden trabajar en el aula en general para todos los niños, ¿ok? Por ejemplo, una que es muy conocida, la economía de fichas, que vamos a ver es un sistema de recompensas que se les va dando a los niños por lograr de repente algunos indicadores que se les piden, ¿no? Entonces, estas fichas le dan puntaje o le dan la oportunidad, por ejemplo, una vez lo hicimos en el colegio, eh, iban teniendo sus fichitas, ¿no? Sus sellitos, y al término de una semana, de 15 días, se ponía como a la venta cositas, ¿no? Los mismos padres traían juguetitos, ¿no? Y los niños iban comprando, entre comillas, lo que ellos querían con sus fichitas que ellos iban logrando, ¿no? Podía ser cada 15 días, Al inicio fue como que a la semana, para que ellos vayan viendo la importancia de juntar sus fichitas, luego se fue corriendo a los 15 días, luego al mes, entonces se iba modificando de esta manera las conductas, ¿no? Luego acuerdos, dependiendo de las edades, los acuerdos se hacen como especie de un contrato, ¿no? Un contrato en donde se pauta que es cada niño, así como nosotros hacemos con los niños nuestro reglamento, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Entonces, con ellos también se puede hacer un contrato conductual que le va a permitir al niño, a la niña, indicar qué es lo que voy a modificar, ¿no? Por ejemplo, no sé, tirar cosas o sacarme los zapatos, ¿ok? El niño se saca los zapatos y tira los zapatos. Entonces, ¿qué voy a modificar? El sacarse. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, ¿qué va a pasar si me quito los zapatos o tiro los zapatos? Puedo de repente, me incomodan los zapatos porque hay niños que les incomoda por un tema sensorial. Entonces, se puede trabajar dentro del aula, por ejemplo, que se puede sacar los zapatos y ponerlos en un lugar y cambiarse de zapatos o simplemente caminar sin media, caminar en medias, ¿no? A veces los papás, el tema de que se saquen los zapatos eh, es algo que les altera a los papás, ¿ok? Le incomodan los zapatos, pueden ser, hay unas mediecitas que tienen
antideslizantes. Es importante ver cuál es la razón por qué el niño se está sacando los zapatos, por ejemplo. O sea, me lo saco y lo tiro, no está bien que lo tire. Entonces, la conducta que te lo saques, hay que ver. Es una... percibe los zapatos una amenaza sensorial. Entonces, si es así, podemos ir viendo. Esta semana te puedes sacar los zapatos y caminar con medias. La próxima semana caminas con zapatos un poco más ligeros y vamos trabajando hasta que el niño logre de repente estar con zapatos, ¿no? Entonces, y se va premiando el hecho de que el niño no lo tire, que vaya a un sitio, se quite los zapatos, entonces, pero se hace un contrato. ¿Qué va a pasar si me saco los zapatos y los tiro? ¿Qué me permite? ¿Qué me premia? Bien, entonces estos refuerzos positivos van a ir modificando. Luego vamos a ver entrenamientos cognitivos, ¿no? Vamos a ver instrucciones que se van, autoinstrucciones que van a tener y de acuerdo a esto el niño va guiando su comportamiento, ¿no? ¿Qué es? O sea, ellos mismos decir, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me comprometo? ¿No? Es un tema de un autocompromiso, ¿bien? Al inicio, con niños, sobre todo más pequeños, estas estrategias nos cuesta, pero una vez que el niño comprende, es sencillo que pueda haciendo o aceptando estos procesos. Bien. Después, bueno, es importante eh, el ambiente, ¿no? Que no haya muchos distractores, eliminar de repente ruidos, y, ¿no? Que nos permitan también que el niño esté más calmado, ¿no? Técnicas de relajación, de visualización, de respiración consciente, todo esto es importante para poder lograr la atención, la concentración, ¿no? Estrategias, por ejemplo, juegos de disociación de los movimientos a través de, eh, por ejemplo, que la mano izquierda tenga un movimiento diferente al de la mano derecha. A través del juego logramos la atención, la concentración. ¿Bien? Actividades de, por ejemplo, podemos poner un palo y los niños tienen que ir cambiando de espacio y evitando que el palo se caiga. De repente, soltando fichas y que el niño lo agarre, ¿no? Entonces, estas son actividades en las que el niño va a estar atento, va a mejorar su atención y su concentración de una manera muy agradable y didáctica. Bien, espero haberte aclarado. Perfecto, Miss. Tenemos una pregunta también aquí de nuestro estudiante Julie, que pregunta lo siguiente: ¿cómo podríamos trabajar con niños que sus padres no aceptan que su hijo reciba o sea diagnosticado? Ah, eh, miren, como les dije hace un momento, eh, los padres van a pasar por un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de paradigmas, de creencias, ¿no? Eh, entonces, primero hay que tener en cuenta de que nosotros como docentes no le podemos decir, seguro su niño tiene TEA, ¿no? O hay que describir la conducta. Bien, entonces, teniendo una descripción de la conducta, entonces vamos a ir conversando con los padres. No como una queja, porque los padres a veces con este tema de quejas, los padres dicen, ay señorita, siempre se queja de mi hijo, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, trabajar algo bueno que hizo el niño no va a hacer todo, siempre va a estar inquieto, siempre, no, hay algo que hace bien, ¿no? De repente, la descripción de la conducta que nos inquieta y algo que hizo bien. Entonces, esto, bueno, lo que se le llama la estrategia del sándwich, que nos va a permitir que el padre no se sienta que siempre nos quejamos del niño. Entonces,
ir explicando que esta conducta sería bueno poderla conversar con un profesional, ¿no? Eh, es importante validar esta situación, el padre. Muchas veces los padres van a rechazar el tema del profesional porque cuando le dan el diagnóstico es enfrentar la realidad y muchos padres les cuesta. Entonces, frases, es importante comprender que ellos se sienten abrumados por esta situación. Entonces, no etiquetar, describir conductas de una forma empática y siempre estar permitiéndole, eh, dándole la oportunidad y dándole la explicación de que esto va a mejorar, el llevarlo a su niño, hacerle un diagnóstico, va a permitirme a mí también poder ver cuáles son las mejores estrategias que me van a servir para trabajar con su niño. Porque a veces cuando se les pone una etiqueta médica, los padres dicen, no quiero que me lo discriminen, ¿no? Por eso es importante la actitud que nosotros tengamos como docentes para que el padre también se sienta cómodo. No es fácil, definitivamente no es fácil, porque los padres tenemos de repente muchos paradigmas, muchas idealizaciones de mi hijo, ¿no? Hay padres que están constantemente viendo que su hijo sea el mejor. ¿Por qué? No porque quieran porque haya una maldad en el padre, sino porque de repente eso es lo que nosotros nos enseñaron, ¿no? Palabras como estudia para que seas alguien en la vida. Entonces, toda ese paradigma que nosotros como padres nos los dieron nuestros padres, también lo vamos proyectando a nuestros hijos. Entonces, cuando nuestro hijo es diferente, nos asusta y preferimos no ver la realidad porque nos da miedo. Entonces, cuando nosotros le decimos, eh, el saber, el que usted vaya donde el médico, donde el pediatra, donde el neuropediatra, nos va a permitir ver qué estrategias son las mejores para sacarlo adelante, porque él tiene potencial o ella tiene potencial, pero hay que ver cómo es la mejor estrategia, cuál es la forma más adecuada de sacar este potencial en ellos, ¿no? Por ejemplo, tengo el caso de una mamá, su niño tiene TDAH y lo tiene bastante marcado. Entonces, el miedo de que no pueda estudiar, que no pueda aprender, no, es muy fuerte. Y empezó, el niño tiene mucha habilidad, muchísima habilidad musical. Entonces, se le sugirió que lo llevara a una escuela de música. Y la mamá decía, pero voy a comprar, voy a pagar para que de repente va a estar correteando entre los instrumentos musicales, ¿no? Que era válido su miedo, pagar para que después no se pueda, ¿no? Y de repente no esté concentrado, pues un conjunto de miedos que tenía esta mamá. Bueno, lo llevan a evaluar y tiene ahorita no recuerdo el término, tiene un oído que muy pocas personas lo tienen. Y es cuando el profesor lo empezó a evaluarlo, él cantó y tocó un poco de percusión. El niño tiene un oído extraordinario. Entonces, por ahí va su habilidad. Entonces, para la mamá es un respiro. Mi hijo tiene una habilidad que le va a servir. Y a través de la música, por ejemplo, a través del baile, los niños van a mejorar también, un poco como que respondo también la pregunta de hace un momento, ¿no? Los niños van a mejorar la atención, la concentración, la regulación emocional, la música, el baile, el deporte, la natación. Entonces, eso también ayuda a regular, ¿bien? Entonces, vamos a ir logrando que los padres comprendan que su niño sí tiene una dificultad A, pero tiene habilidades.
Y estas habilidades son las que les van a servir para lograr lo que ellos quieren, no lo que los padres queremos, sino lo que los hijos cuando crezcan quieran para su vida, ¿no? Entonces es importante eso, que sean felices. Bien, espero haberte aclarado. Excelente, Miss. Tenemos una pregunta adicional de Deisica que pregunta lo siguiente: ¿qué adaptaciones curriculares o metodológicas considera más efectivas para promover el aprendizaje de todos los estudiantes? ¿Cómo evaluar de manera justa y equitativa a estudiantes con diferentes formas de aprender y procesar la información? Adelante, Miss. Bien, a ver, primero hay que determinar cuáles son las características de cada estudiante, ¿ok? No podemos pedirle a los estudiantes, por ejemplo, que todos aprendan lo mismo, la misma cantidad. Por ejemplo, de repente un profesor de matemática necesita que su niño haga 7 ejercicios para completar todas las características de este tema, ¿ok? ¿No? Entonces, de repente, un niño no que resuelva los 7, que resuelva 3, pero que sean los más importantes, más significativos. Bien, entonces, ahí el niño va a aprender lo que se requiere, pero con menos ejercicios. Bien, no todos los niños van a ser de repente excelentes en matemática. Entonces, pero podemos que aprendan lo necesario para poder, como en el caso de este paciente que les estoy comentando, de este niño, ¿no? Él ahorita tiene habilidades musicales y de repente no tiene habilidades, por ejemplo, con la matemática. No, en el caso de él es lenguaje, tiene dificultades a nivel de lenguaje. Pero ¿qué hacemos exigiéndole, como a veces padres que hacen, ¿no? Les ponen profesor de matemática, le ponen profesor de, no, nada de música porque tú tienes que saber matemática. Es un estrés para el niño. Y de repente ese niño no va a necesitar ese nivel de matemática o ese nivel de estadística, ese nivel, ¿no? Para lograr desarrollar sus habilidades. Entonces, cada niño es un mundo. No necesitamos todo el conjunto, pero sí lo básico para lograr que el niño pueda de repente eh, desarrollar las habilidades que se requieren, las habilidades básicas que se requieren. ¿Bien? Entonces, es importante comprender esto, ¿no? Materiales específicos de acuerdo a las necesidades del niño. De repente un niño necesita más material concreto, habilidades más concretas, desarrollamos materiales más concretos para ellos, ¿no? De repente necesitan sistemas de comunicación adaptativas también, ¿no? Imágenes, lograr que el niño aprenda, pero dentro de sus necesidades, dentro de sus capacidades. Y no significa de que se regale nota, como alguna vez me comentaron, no, pero si el niño no logra todo esto, entonces no va a pasar. No, porque tenemos niveles de logros y dentro del nivel vamos a lograr que el niño haga, ¿no? No va a llegar a un logro excelente, pero va a aprender, que es lo que nosotros queremos, que ellos aprendan, que aprendan con gusto, que aprendan bien. No importa todo el conjunto, pero sí lo más necesario para ellos. Luego, tengamos en cuenta una cosa, luego, paulatinamente el niño va a ir aprendiendo, va a ir desarrollando mayores habilidades para el aprendizaje. Bien, es importante, por ejemplo, el trabajar en equipo, ¿no? Los niños cuando trabajan en equipo, el vocabulario que ellos van a tener, la explicación que ellos se dan entre ellos, va a permitirles también, la conversación entre pares es más eficaz que de repente que nosotros como docentes, porque por mucho que nosotros hablemos de una forma sencilla para que ellos nos entiendan, la comunicación entre pares tiene una función diferente.
Entonces, por ejemplo, el trabajo en equipo ayuda bastante, ¿no? El trabajo multisensorial. Es importante que que a veces, como mencioné al inicio, no se le da tanta importancia a los 8 sentidos. Entonces, es sumamente importante. La integración sensorial o todo el proceso sensorial es como que ingresa toda esa información al cerebro. Mientras más estímulos sensoriales, mientras más información sensorial va a tener el niño, siempre y cuando no se le abrume, ¿no? Mientras más información sensorial va a tener mayores conexiones sinápticas y por ende mayores habilidades cognitivas. Bien, dentro de sus propias necesidades, sus propios intereses y sus propias dificultades que puedan tener también. Con respecto a la evaluación, es importante considerar que la evaluación es flexible, ¿ok? Si nosotros decimos, no, el niño tiene que aprender todo esto, si no, no va a pasar, no es necesario que todo. Es importante ver que el niño esté aprendiendo lo necesario de acuerdo a su nivel. Entonces, no podemos exigirle a un niño que tiene un proceso de aprendizaje un poquito más lento que aprenda todo, que aprenda lo que vaya paulatinamente aprendiendo, es importante, sin dejar de motivarlo, ¿no? Ah, ya, bueno, no aprende mucho, entonces lo dejamos ahí nada más, que pinte y ya está tranquilo. No, podemos ir paulatinamente retando al niño de acuerdo a su propia evolución. Cada niño se le va a ir retando de acuerdo a su propia evolución. Con respecto a los exámenes, por ejemplo, podemos trabajar en lugar de 10 preguntas en un examen, podemos trabajar 5 preguntas hoy y 5 preguntas mañana. Se le va a evaluar. O que no el examen que no sea de 10 preguntas, para ellos que sean de 5, de 7. ¿Ok? Va a variar las características de las preguntas para poder evaluar que el niño ha comprendido lo que se requiere para su nivel. Bien, espero haberte aclarado. ¿Listo? Miss, en este caso nos gustaría cerrar con una última pregunta que nos han hecho al chat, que está muy interesante, por cierto, que nos hace el estudiante Carlos. ¿Qué adecuaciones específicas se debe priorizar cuando el TDAH viene acompañado de dislexia o problemas de lectoescritura? Con esta pregunta cerramos, Miss. Adelante. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, a ver, vamos a repetir la pregunta. ¿Qué adecuaciones específicas ¿Qué adecuaciones específicas se debe priorizar cuando el TDAH viene acompañado de dislexia o problemas de lectoescritura? Bien, entonces, a ver, vamos a ver. Es importante comprender de que de por sí un niño que tiene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad va a reducir sus niveles de atención, va a disminuir el proceso de codificación y se va a distraer con mayor facilidad. Y adicional a él va a tener la dislexia. Entonces, es importante comprender que las instrucciones tienen que ser claras. Bien, vamos a ver, por ejemplo, si el niño tiene y le está eh, costando leer, vamos a ver qué nivel de dislexia tiene, ¿no? Hay niños que de repente sí pueden lograr una lectura y hay de dislexia mucho más marcados, que la lectura es completamente imposible. Bien, entonces hay que ver, por ejemplo, si el niño no puede leer letras, entonces se puede trabajar con imágenes, con gráficos. Y esa es una forma de comprender el mundo, ¿no? Y hay niños que no van a poder leer por la dislexia. Hay niños que a través de estrategias se pueden lograr las palabras como imágenes, como ideas y van a aprender. Pero es importante este apoyo a través, por ejemplo, de audiolibros, ¿no?
después acompañamiento con el docente, leer y pronunciar en voz alta las palabras para que vayan relacionando, ¿no? Definitivamente el déficit de atención va a marcar, va a ser un poco más complejo, pero todo podemos trabajar a través eh, de imágenes, que ahí va a disminuir, ¿no? La atención de la dislexia, de poder no comprender lo que se está viendo. Porque hay un proceso de frustración en que todos los compañeros pueden leer y el niño, como dicen, ¿no? Las letras bailan en el papel. Entonces hay un nivel de mucha frustración y encima lo presionamos a que el niño comprenda las letras, que su cerebro las cambia, las modifica. Entonces, a través de imágenes, a través de que evitar exceso de tiempos para que, el niño no se sature más, ¿no? Por ejemplo, usar letras más grandes, letras más definidas, un poquito más de separación entre las letras, eso también ayuda, ¿no? De repente, no tomarle un examen escrito, sino un examen oral. El niño puede aprender lo que el niño escuchó y se le hace preguntas y se le evalúa a través de exámenes orales, ¿no? Tom Cruise, por ejemplo, tiene dislexia. Ahorita no recuerdo el nombre, hay una doctora en lenguaje que ella tiene dislexia y precisamente ella ha formado una asociación en España para evaluar la dislexia. Entonces, la dislexia, si bien es cierto, tiene ciertas dificultades, pero cognitivamente no significa que un niño o una persona con dislexia no pueda lograr estudiar. Con estrategias adecuadas va a poder lograr, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las evaluaciones orales, los audiolibros, trabajar mucho con imágenes, estructurar, ¿no? Gracias, señor Víctor. Entonces, es importante poder utilizar estas estrategias para lograr que el niño o nuestros niños o nuestros adolescentes que tengan estas dificultades puedan lograr aprender y que el aprendizaje no sea un estrés, sino sea una forma placentera a través de otras estrategias. Bien, espero haberte... gracias, Isa. Espero haberles aclarado dudas. Muchas gracias, Miss. Bien, listo. Entonces, muchísimas gracias por compartir. Miss, no se te escucha. Su micro se ha apagado. Miss Estela, su micro está Miss, no silenciado. se escucha. A ver, sí, su micro está silenciado, Miss. Perfecto, ahora sí. Ahora sí, ok. Listo. Entonces es importante que nosotros ayudemos a nuestros niños a lograr el placer en el aprendizaje. Vamos a ser nosotros como docentes, vamos a ser quien cambie la percepción de lo que los niños puedan percibir en el hogar, ¿no? A veces para los padres es frustrante. Entonces, que el colegio, que nuestras aulas sean un lugar seguro, de calma, de tranquilidad, de que ellos puedan sentirse cómodos y que sea mejorar la educación, que sea un placer, que no sea un disgusto, que ellos puedan comprender que esta diversidad no es un pesar, sino que tienen algo más que pueden dar y que para nosotros es un
desafío constante poder comprender esta diversidad en nuestros niños, ¿no? Es importante que la escuela sea cada vez más humana y que nosotros podamos enseñar con ese amor y ese placer que nos caracteriza a nosotros los docentes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontraremos en algún otro momento. Gracias, Miss, muchas gracias. Muchas gracias, Miss Estela. Buenas Gracias, Miss noches, Miss Estela. Excelente. Estela. Gracias por todo. Gracias, buenas noches. Muchas Gracias, Miss gracias. Estela. Gracias, Miss. Máximo. Gracias, Miss. Buenas noches. Dicen que el tiempo pasa para todos, que las personas cambian, que los lugares desaparecen y que muchas cosas terminan quedando atrás. Sin embargo, hay quienes dedican parte de su vida a preservar aquello que el tiempo parece empeñado en olvidar. A veces todo comienza con algo insignificante, un juguete guardado en una caja, una figura olvidada en un estante o un objeto que sobrevivió al paso de los años. Y entonces ocurre algo inesperado. Ese objeto deja de ser una cosa, se convierte en recuerdos, en emociones y en pequeñas puertas hacia aquellos momentos que creíamos perdidos. La infancia, una persona que ya no está. Quizás nunca coleccionamos objetos, quizás coleccionamos historias, fragmentos de quienes fuimos. En una ciudad caótica y en constante cambio, existen personas que dedican su tiempo a buscar, preservar y compartir. Profesor, disculpe. Hola. Enlace para la existencia. Disculpe.